Estoy yo plenamente convencido de que nadie, prácticamente nadie, se gasta la vista leyendo. Todo lo queremos ver en vídeo, todo lo queremos escuchar. Historia de un soldado ruso. Los ojos se humedecen con esta historia. Esta oración se encontró en el año 1945 en el bolsillo de un soldado desconocido, de origen ruso. ¿Me oyes? Dios mío. Yo nunca jamás he hablado contigo, pero hoy quiero saludarte. Tú sabes que desde mi infancia me han dicho que tú no existías, y yo fui tan bruto que me lo creí. Yo nunca me había dado cuenta de la belleza de tu creación. Hoy, de repente, al ver las profundidades del firmamento, al ver ese cielo estrellado encima de mí, se me han abierto los ojos. Maravillado, comprendí su luz. ¿Cómo he podido vivir tan cruelmente engañado? Yo no sé, Señor, si tú me tiendes la mano, pero yo te confío este milagro y tú me vas a entender. En lo más hondo de este terrible infierno, la luz ha brotado en mí y yo te he visto. No voy a decirte nada más, tan solo la alegría de conocerte. A medianoche, tendremos que pasar al ataque, pero no tengo miedo, tú nos miras. Escucha. Es la señal. ¿Qué puedo hacer? Estaba tan bien contigo. Quiero decirte una cosa más. Tú sabes que el combate va a ser malo. Quizás esta noche llamaré a tu puerta. Aunque yo nunca haya sido amigo tuyo, me dejarás entrar cuando llegue. Pero no estoy llorando, ya ves lo que me ocurre. Mis ojos se han abierto. Perdóname, Dios, voy a partir y seguramente ya no vuelva, pero qué milagro. Ya no tengo miedo a la muerte. El gobierno de Estados Unidos envía un portaaviones nuclear a pocos kilómetros de Cuba. Se trata del destructor USS George Bush, el USS San Antonio, el buque anfibio USS Iwo Jima, que fue utilizado para detener al narcotraficante Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores en territorio venezolano. Han sido desviados al norte de Cuba para bloquear la entrada de petróleo que mandan sus aliados. Es decir, se acaba de bloquear el crudo que roba Claudia Sheinbaum a México y que lo desvía a Cuba. Bueno, aquí se habla de que está a 60 millas náuticas, no sabemos si ya se movieron. La Marina estadounidense detalló que las operaciones incluyen ejercicios de reabastecimiento en el mar y prácticas de tiro enmarcadas dentro de su calendario regular de entrenamiento y preparación operativa, afirmó uno de los implicados, uno de los interesados, a la agencia de noticias italiana ANSA. Bueno, uno de los barcos es muy sonado, el Iwo Jima, porque participó en la detención de Nicolás Maduro. Washington Post, ¿qué dice? Los buques anfibios que he mencionado están en el norte de Cuba. Citando a funcionarios de defensa, advirtieron que la administración del presidente Trump mantendría operaciones militares en la región, asunto que ayer explotó para el Wall Street Journal. Publicó que la Casa Blanca estaba buscando negociar internamente con Cuba. La estrategia inicial, como ocurrió en Venezuela, el acercamiento, el intento de negociar, ante una negativa, pues vendrá irremediablemente la intervención. Se busca interceptar por parte de Estados Unidos a la denominada flota fantasma. 700 pertenece a Rusia y otros 400 a Irán y China. Se impedirá que se abastezca de combustible robado a esas naciones a la criminal dictadura del Partido Comunista Cubano, un movimiento similar al que ejecutaron para impedir que entrara o saliera petróleo en Venezuela. A la lista de los aliados de Cuba comunista se suma México, cuya presidente, Claudia Sheinbaum, declaró que enviaría, a pesar de la oposición de los mexicanos y de Estados Unidos, el petróleo mexicano a Cuba, ante la imposibilidad de recibirlo ahora de Venezuela. Petróleo mexicano de alta calidad que también podría haberse afectado porque se hace este cerco alcabala militar estadounidense cuyo poderoso despliegue naval buscará prevenir que el petróleo mexicano llegue a la isla. La idea es la operación Anaconda, que al igual que una boa conscriptor está precisamente cercando el espacio, está cercando las vías marítimas. Tanto los chavistas se inventaban que Estados Unidos le había impuesto un bloqueo a Cuba,
Veíamos cómo pues les regalaba incluso López Obrador más de 200 toneladas de equipo especializado de Comisión Federal de Electricidad, autorizada su salida por Manuel Barlet Díaz. No había ningún bloqueo. Bueno, pues ahora, para que sí en verdad lo sepan, ahora sí hay un bloqueo. Y es legítimo el bloqueo porque con la llegada de la dictadura de Fidel Castro en 1959, lo que se hizo por parte de Fidel Castro fue robar todas las inversiones, todas las propiedades norteamericanas en Cuba. Y lo único que dejó operando, pues fue precisamente el cabaret Tropicana o el Club Tropicana, al que le cantaba George Michael de la agrupación Wham, porque era propiedad de la mafia judía italiana, los cuales fueron el intermediario de la CIA para abastecer de armas a Fidel Castro y pudiera dar el golpe contra el presidente Batista, que era otro dictador, pero no comunista. Hay versiones que incluso pueden haber sido generadas por el mismo comunismo que aseguran que Batista le habría entregado el mando a Fidel Castro y que todo fue una simulación desde el principio para extender el comunismo internacional en toda Iberoamérica, siendo el principal foco de infección Cuba comunista. Bueno, pues la idea de asfixiar a Cuba, pero también al narco mexicano, un país que está destruido en casi todas las áreas fundamentales debido al comunismo, lleva a la firma del secretario de Estado Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos, quien siempre ha aspirado a eliminar el comunismo de Cuba. De hecho, poco después de los sucesos en Venezuela, declaró públicamente: si viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado, refiriéndose a la postura de preocupación que seguramente tiene el criminal dictador Miguel Díaz-Canel, al cual los cubanos en el exilio y también en Cuba se refieren como cingao, que sería pues un insulto algo considerable. Esto lo escribe Elizabeth Fuentes para el periódico elcooperante.com. Obviamente le he adicionado algunos comentarios, pero es básicamente esto. Se está bloqueando todo el petróleo robado por Claudia Sheinbaum a México, que se entregaba en Cuba, y en Cuba a distintos propósitos para financiar movimientos de la Internacional Comunista que sigue existiendo a través de organismos como el Grupo de Puebla o el Foro de Sao Paulo, organizaciones que tienen a guerrillas terroristas de carácter marxista-leninista. Y para aquel que no sepa de esta clase de términos, el marxismo-leninismo consiste precisamente en que está justificada la prostitución infantil, la producción de drogas, el robo, el asesinato y los atentados terroristas para impulsar la revolución comunista, que es la destrucción del capitalismo norteamericano. De hecho, la idea de Hugo Rafael Chávez Frías, dictador militarista en Venezuela, era que a través del envío de una enorme cantidad de drogas se lograría la caída del capitalismo, de un sistema económico que pues ellos ven fundamental destruir, que es la libertad económica, porque el natural orden económico viene precisamente del libre comercio que se da entre los ciudadanos o personas de distintos países sin un intermediario que interfiera, grave o dificulte las operaciones comerciales. Y a otros a los cuales tampoco les va nada bien es el caso de Rusia. Bueno, pues ahora el gobierno de Francia, el gobierno de Emmanuel Macron, que ha azuzado el conflicto entre Rusia y Ucrania, informa lo siguiente: Francia interceptó un buque petrolero procedente de Rusia, aliado de Venezuela. Dice, se llevó a cabo en alta mar, en el Mediterráneo, con la asistencia de varios de nuestros aliados, esta detención. Macron quiere tener también algún protagonismo político porque es muy impopular en Francia. Es una marioneta de la banca Rothschild y si hace esto, no sabemos cómo pueda reaccionar Rusia. Emmanuel Macron lo que busca es precisamente que el presidente Trump no pueda lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y la Federación Rusa. La Marina francesa interceptó en aguas del Mediterráneo a un petrolero procedente de Rusia que contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo a estas naciones europeas. La operación tuvo lugar en alta mar. En la misma participaron aliados dentro del respeto de la Convención de la ONU sobre el Derecho de Mar,
Qué curioso, ¿no? Cuando ellos hacen una operación dicen que es dentro de el esquema legal, pero si lo hace el presidente Trump, todos ellos dicen que fue violatorio, ¿no? De la soberanía de Venezuela, la detención del narcodictador. La Prefectura Marítima del Mediterráneo precisó en un comunicado que la operación se desarrolló en el mar de Alborán, en colaboración con el Reino Unido, que si alguien tiene muchas tensiones con Rusia es precisamente el imperialismo británico, que el Reino Unido pues es el imperio de los Rothschild. No dejaremos que nada quede impune. La Marina francesa abordó esta mañana un petrolero procedente de Rusia sometido a sanciones internacionales y sospechoso de navegar bajo bandera falsa, informó el jefe del Estado francés. Esta operación continuó, se llevó a cabo en alta mar en el Mediterráneo con la asistencia de varios de nuestros aliados. El presidente Macron precisó que se ha abierto una investigación judicial y el barco fue desviado sin aclarar a dónde exactamente. Se va a quedar con el petróleo, supongo. Respetar el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones europeas contra Rusia, su guerra de agresión contra Ucrania, cuyo inicio se cumplirán 4 años el próximo mes. Y esto nos debe de llevar también a nuestro siguiente titular, y es que durante su participación en el Foro Económico Mundial, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, volvió a insistir en que, bueno, no dijo si es bueno, si le parece malo, no dio una expresión como tal, pero cuestionó que por qué Nicolás Maduro está detenido, bueno, porque es un narcotraficante y terrorista, pero que Vladimir Putin no ha sido detenido como él quisiera. Concretamente, el presidente Volodymyr Zelensky lo que dijo fue: el presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto. O sea, muy agnóstico, muy mal la postura de Zelensky, porque no es capaz de decir que fue el gesto correcto que haya sido detenido un narcoterrorista, que ha matado más personas que el conflicto entre Rusia y Ucrania. Dice, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado. De esta forma, pues también intenta Volodymyr Zelensky, por mismo encargo de la élite, socavar cualquier diálogo que se pudiera dar para finalizar este conflicto. Asimismo, el presidente Zelensky dice que no está de acuerdo con que Putin pueda acceder a los activos rusos congelados en Europa, que podrían ser descongelados, pues obviamente cuando se termine el conflicto y se logra un acuerdo. Criticó a la OTAN, a la Unión Europea, dijo que demasiadas veces Europa siempre dice que hay algo más urgente que la justicia, y critica la inacción de Europa. Nada ha cambiado. En uno de los pasajes más duros de las declaraciones de Zelensky dice: Europa necesita saber cómo defenderse, pero lamentó que 12 meses después nada ha cambiado. Es evidente que la mayoría de los líderes simplemente no saben qué hacer. Todos esperan que Estados Unidos se calme. Y si no desaparece el problema, cuestionó Zelensky, si el régimen sobrevive, envía una señal clara a todos los matones, mata a suficientes personas y te quedas en el poder. El problema es que Europa ama discutir el futuro, pero evita actuar hoy. Ama discutir el futuro, pero evita actuar hoy. Si Putin decide atacar Lituania o Polonia, ¿quién responderá? No creo que esté en los planes de Rusia, o no se ve eso, que vaya a atacar a tales naciones. Vamos a otras cosas. En el caso del Vaticano, bueno, pues el Papa León XIV, que es un seguidor de los pasos del progresista Papa Francisco, ahora se enfrenta a la máxima o al viejo adagio que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Pues resulta ser que por fomentar toda esta idea de la inclusión gay, de la protección a los animales, pues ahora algunos religiosos radicales animalistas se han rebelado en su contra al considerar que cuando les dio la bendición a unos corderos, eso fue violencia contra los animales.
Tal vez estarían más contentos de que el Papa repitiera el acto de rendirle idolatría o culto a un hielo al cual le rezó por el cambio climático junto con el actor Arnold Schwarzenegger, aunque esto parezca sacado de una película o una comedia surrealista. Evering critica al Papa León XIV, que incumplió la encíclica de Laudato Si. A ver, yo creo que también hay un enorme desconocimiento por parte de este sujeto. Las encíclicas que emite un pontífice no son una ley, ¿no? O sea, si el Papa Francisco, que en paz descanse, emitió una encíclica llamada Fiducia Supplicans, o esta encíclica Laudato Si, son opiniones personales del Papa. No es una ley que tú como católico tienes que seguir con los ojos cerrados. Tiene sus límites y puede tener una amplia variedad de errores doctrinarios, e incluso hay encíclicas que pudieran contener pasajes contra Cristo, que pudieran ser anticatólicas. Simplemente una opinión para quien quiera seguirla. Ahora sí que, como cuando te recomiendan algo, pues es responsabilidad de quien lo consume, de quien lo recomienda y de quien lo consume, y esto no es un medicamento. En una reacción casi cómica, el vaticanista ha presentado con toda seriedad la bendición de los corderos como un posible maltrato animal en el que ha participado el Papa. ¿Quién es Iberain? Bueno, pues vamos a ver si nos da aquí alguna información. Austen Iberain o Ibereing ha criticado públicamente el hecho a través de su cuenta de X, diciendo que es una práctica contraria a la ecología. En la era de Laudato Si, pregunta, ¿es correcto tratar así a los animales? ¿Debe de estar completamente muertos de miedo estos pobres animales? Según el periodista, los corderos están restringidos en las cestas y no pueden moverse. Resulta extraña esta afirmación porque cualquiera puede comprobar en las imágenes del acto que no hay maltrato animal alguno. O sea, digo, no es por estar de amarranavajas, pero los que tienen miedo al jamón y a la leche, les cortan el cuello, ¿eh? Y los dejan ahí chorreando el líquido rojo. También los otros, los de la estrellita de 6 puntas, les encanta desangrar a los animales para que sea kasher. Esto no lo tenemos nosotros, ¿verdad? Bueno, al menos no como parte de un ritual, no lo tenemos nosotros porque sabemos que la única sangre que salva es la de Cristo, y por tanto ofrecer sacrificios de animales o de inocentes como hacen en el satanismo, pues no tiene ningún sentido. El cuestionamiento de Iberan resulta ridículo para cualquiera que haya visto un cordero alguna vez en su vida. Los corderos son obviamente mansos, o sea, son criaturas dóciles y domesticables. Aunque sí vale la pena comentarlo. Alguna ocasión cuando era niño quería acercarme a tocar un cordero y el cordero se lanzó para ti, para embestirme. Los corderos son obviamente mansos y no tienen ningún problema en ser bendecidos y acariciados por el Papa. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? En el futuro serán esquilados, un proceso que lejos de causar daño a las ovejas es benéfico para ellas, y con su lana se tejerán los palios arzobispales. ¿No sabían ustedes que, cosa extraña, estas criaturas, si no hay una persona que las trasquile, o sea, si fueran así como silvestres, es frecuente que a cierta edad se mueran de calor? Porque si no hay quien la esquile a la oveja, le sigue creciendo el pelo, sí, el pelaje hasta que se cae. No se puede ni siquiera mover, no pueden comer y sobre todo no pueden disipar tanto calor de tanta lana que las cubre. A veces tenemos esta idea, esta concepción de que todo lo que sea natural es positivo, es bueno. Pero hay muchas cosas que realmente se tienen que intervenir, o si no, será irremediablemente un desastre. Otro ejemplo de que no todo lo que es natural es bueno, pues sería, por ejemplo, cuando una persona tiene problemas con las muelas del juicio y se las tienen que retirar.
Resulta extraña esta afirmación porque cualquiera que pueda comprobar las imágenes, bueno, no hay ningún problema con las ovejas. En resumen, se trata de una costumbre entrañable y carece de sentido buscar en ella cualquier rastro de crimen contra la naturaleza según lo que dice Laudato Si. Supongo que también intentan que el Vaticano sea un centro opositor a comer carne. Probablemente el Vaticano se convertiría en una secta progresista, en una secta New Age, en un centro del vegetarianismo. Y también se convertiría en un bastión internacional contra las corridas de toros y etcétera, ¿no? Parece claro que la crítica no se refiere recientemente a los animales, sino que estos no son más que una excusa y ocasión para mostrar la incomodidad ante la decisión del nuevo Papa de deshacer algo que hizo su predecesor, aunque se trate de un pequeño detalle simpático como el de retomar la tradición de bendecir los corderos en el día de Santa Inés. Inés significa Cordero de Dios, por cierto, o Cordero. Dicho de otra manera, podría sospecharse que Iberaink, el problema es más bien que León no es Francisco ni tampoco Francisco segundo. Pues ojalá y fuera así, ¿eh? La verdad, ojalá y sea así. No sé quién redactó esto. Eh, Muy bien hecho, por cierto. No sé si sea así. No sé si sea así porque hasta la fecha pues hemos visto que León XIV es muy tibio y que dice que va a seguir los mismos pasos del Papa Francisco, el Papa que impuso Obama. Les recuerdo que fue impuesto por Obama. A la brevedad posible, vayan y consíganse este artículo. Está disponible en la agencia ANSA de Italia. ANSA Latina dice la renuncia y las sombras de Obama. Líderes católicos habían denunciado que había un complot del Partido Demócrata estadounidense para quitar a Benedicto XVI, el Papa conservador. El Papa Benedicto XVI fue víctima de un golpe orquestado por Barack Obama, Hillary Clinton y George Soros para derrocarlo en el Vaticano y reemplazarlo por el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, según un grupo de líderes católicos citando archivos de Wikileaks. Yo considero fundamental que consigamos esta colección de artículos. Eh, sí, lo vamos a conseguir a la brevedad posible. Vamos a escuchar esto. A ver si aquí están las respuestas. Los líderes católicos citan 8 preguntas específicas que buscan respuesta en relación con los eventos sospechosos que llevaron a la renuncia del Papa Benedicto XVI, la primera abdicación papal en 700 años. En concreto, tenemos motivos para creer que la administración Obama ideó un cambio de régimen en el Vaticano, afirman los peticionarios en su carta del 20 de enero. Nos alarmó descubrir, señala su carta, que durante el tercer año del primer mandato de la administración Obama, su anterior oponente, la secretaria de Estado Hillary Clinton, y otros funcionarios gubernamentales con los que ella se relacionó, propusieron una revolución católica que llevaría a la desaparición definitiva de lo que quedaba de la Iglesia Católica en Estados Unidos. La carta incluye enlaces a documentos y noticias que respaldan sus afirmaciones. En primer lugar, se centra en los infames correos electrónicos de Soros, Clinton y Podesta, revelados el año pasado por Wikileaks, en los que Podesta y otros progresistas discutían un cambio de régimen para eliminar lo que describieron como la dictadura medieval en la Iglesia Católica. En relación con los correos electrónicos de Podesta, en cuestión, tengo American www, tengo American con 24.289 Clinton C. En octubre pasado Podesta, asesor y confidente de Clinton durante mucho tiempo y destacado activista elegido personalmente por el financista de izquierda George Soros, reveló en un correo electrónico de 2011 que él y otros activistas estaban trabajando para llevar a cabo una revolución de la primavera católica, dentro de la Iglesia Católica, una clara referencia a los desastrosos golpes de Estado de la primavera árabe, organizados ese mismo año por el equipo Obama-Clinton-Soros, que desestabilizaron Oriente Medio y llevaron al poder a regímenes islamistas radicales y grupos terroristas en la región. El correo electrónico de Podesta es una respuesta a otro radical financiado por Soros, Andy Neumann, fundador de la organización progresista Voces para el Progreso. Neumann le había escrito a Podesta pidiendo consejo sobre la mejor manera de sembrar las semillas de la revolución en la Iglesia Católica, a la que describió como una dictadura medieval. En su carta al presidente Trump, el grupo de líderes católicos escribe aproximadamente un año después de esta conversación por correo electrónico, que nunca se pretendió hacer pública. Descubrimos que el Papa Benedicto XVI abdicó en circunstancias sumamente inusuales y fue reemplazado por un Papa cuya aparente misión es aportar un componente espiritual a la agenda ideológica radical de la izquierda internacional. El pontificado del Papa Francisco ha cuestionado posteriormente su propia legitimidad en multitud de ocasiones.
Seguimos desconcertados por el comportamiento de este papa con una fuerte carga ideológica, cuya misión parece ser la de promover las agendas seculares de la izquierda en lugar de ayudar a la Iglesia Católica en su sagrada misión, afirman, expresando el pensamiento de millones de católicos de todo el mundo, atónitos por la ideología izquierdista del Papa Francisco. Simplemente no es propio de un papa involucrarse en política hasta el punto de ser considerado el líder de la izquierda internacional. Ellos renan neus paper con 3001 dipatica. Con todo esto en mente, y deseando lo mejor para nuestro país, así como para los católicos de todo el mundo, creemos que es responsabilidad de los católicos leales e informados de Estados Unidos solicitarle que autorice una investigación sobre las siguientes preguntas: ¿con qué fin se investigó la seguridad nacional? ¿Con qué fin monitoreaba la Agencia de Seguridad Nacional el conclave que eligió al Papa Francisco? ¿Qué otras operaciones encubiertas llevaron a cabo agentes del gobierno estadounidense en relación con la renuncia del Papa Benedicto XVI o el conclave que lo eligió? ¿Tuvieron contacto agentes del gobierno estadounidense con la mafia del cardenal Daniels? Las transacciones monetarias internacionales con el Vaticano se suspendieron durante los días previos a la renuncia del Papa Benedicto XVI. ¿Estuvo involucrada alguna agencia del gobierno estadounidense en esto? Porque se reanudaron las transacciones monetarias internacionales el 12 de febrero de 2013, el día después de que Benedicto XVI anunciara su renuncia. ¿Fue pura coincidencia? ¿Qué acciones, si las hubo, tomaron realmente John Podesta, Hillary Clinton y otros vinculados a la administración Obama que participaron en la discusión que proponía fomentar una primavera católica? ¿Cuál fue el propósito y la naturaleza de la reunión secreta entre el vicepresidente Joseph Biden y el Papa Benedicto XVI en el Vaticano el 3 de junio de 2011 o alrededor de esa fecha? ¿Qué papel desempeñaron George Soros y otros financieros internacionales que podrían residir actualmente en territorio estadounidense? La investigación que el grupo de líderes católicos solicita al presidente Trump debería interesar no solo a los católicos. La capacidad de George Soros para cooptar a figuras políticas destacadas para apoyar sus planes radicales de crear a Estados-nación es bien conocida, pero su capacidad para forzar un cambio de régimen en la Iglesia Católica, una institución que antes se consideraba impenetrable desde el exterior, plantea serias dudas sobre su potencial para provocar un caos global. La investigación y el castigo deben comenzar de inmediato. Bueno, y ustedes ya saben, porque ya lo hemos escuchado con anterioridad aquí, que el Papa Francisco recibía donativos por millones de dólares de la USAID que Elon Musk y el presidente Donald Trump han ayudado a desaparecer, porque era un agujero por el cual se iban millones y millones de dólares para impulsar causas progresistas. Y lo más extraño, que se utilizaban millones de dólares para fomentar el odio contra los Estados Unidos. Estados Unidos pagaba durante los gobiernos demócratas, durante el gobierno de Obama, de Biden, millones de dólares para fomentar el anti-estadounidense, el anti-americanismo, se diría, o políticas anti-estadounidenses. Incluso, pues de ahí salieron fuertes sumas de dinero para seguir apoyando, seguir impulsando a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Claro que de la USAID también salían donativos para otra clase de organizaciones, pero es muy notorio que nunca se pidieran rendición de cuentas ni se pusieran a revisar si esto era contraproducente para el mismo Estados Unidos, un error que una acción que puede que no sea un error, sino una acción o algo que se hizo de forma deliberada. Wikileaks destapa los emails anticatólicos del equipo de Yari y su pedante desprecio a la iglesia. Carmelo López Arias, el 14-10.201-60000. Actualizado 14-10.201-60000. Julian Assange había anunciado que Wikileaks daría mucho que hablar antes del día de la elección presidencial norteamericana, y hace una semana dio a conocer 2050 emails de John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton y jefe de gabinete de Bill Clinton en sus 3 últimos años de presidencia. En ese material destacan varios intercambios de mensajes dirigidos a Podesta o contestados por él que revelan el profundo desprecio que profesan a los católicos los principales miembros del equipo de Hillary Clinton, todos ellos vinculados a lobby progresistas Enter por American Progress Cap. Retrógrados. Uno de esos intercambios tuvo lugar el 11 de abril de 2011 bajo el asunto catolicismo conservador. John Alpin, consejero del CAP, y en 2008 coautor con Podesta del libro El poder del progreso. Como los progresistas estadounidenses, podemos de nuevo salvar la economía, el clima y el país. Le escribe un mensaje a Podesta y a Jennifer Palmieri, en aquel momento responsable de las campañas de donativos en el CAP y directora de comunicación de la campaña de Hillary Clinton. Tras haberlo sido en la Casa Blanca con Barack Obama.
El motivo del mensaje de Alpin es reírse de que tanto el magnate de la comunicación Rupert Murdoch como el entonces director ejecutivo del Wall Street Journal, Robert Thompson, eduquen a sus hijos como católicos. El Piuto Murdoch bautizó a sus hijos en el Jordán, en el lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesús, dice Alpin. Y añade muchos de los más poderosos elementos del movimiento conservador, son todos católicos, muchos conversos. Es una increíble bastardización de la fe. Les debe atraer el pensamiento sistemático y las relaciones de género gravemente retrógradas y no deben tener ni idea de la democracia cristiana. Supongo que creen, responde Palmieri, que es la religión políticamente conservadora, socialmente más aceptable. Sus amigos ricos no comprenderían que se hiciesen evangélicos. Excelente observación, contesta Alprin. Van soltando por ahí pensamiento tomista y subsidiariedad y parecen sofisticados, porque nadie sabe de qué diablos están hablando. Un plan por la primavera católica, frente a los dictadores medievales. Otra conversación relevante tiene lugar el 11 de febrero de 2012 entre John Podesta y Sandy Neumann, fundadora en 2009 de otro lobby progresista, Voices for Progress, bajo el asunto abiertos a una primavera católica. Pensando en voz alta, Neumann le escribe a Podesta, quejándose de que los obispos se opongan a la cobertura anticonceptiva aunque el 98% de las mujeres católicas y sus cónyuges usan la anticoncepción. Se refiere a la oposición de la Iglesia a la disposición del gobierno de Barack Obama que obliga a todos los empleadores a pagar a sus empleados seguros médicos que cubran no solo medidas anticonceptivas, como afirma Neumann, sino también a abortistas. Y la oposición no es solo de los obispos, porque de hecho a quien llevó a los tribunales Obama fue a las hermanitas de los pobres. El caso es que esa oposición de la Iglesia a la anticoncepción suscita en Neumann la siguiente reflexión: tiene que haber una primavera católica en la que los mismos católicos pidan el final de una dictadura medieval y el principio de una pequeña democracia y respeto por la igualdad de género en la Iglesia católica. Tal vez esta idea revela mi total incomprensión sobre la Iglesia católica y el poder económico que puede ejercer contra religiosas y sacerdotes, que cuentan con su manutención, etc. Aunque la idea no es absurda, no me siento capacitada para implicarme y no sé cómo podrían plantarse las semillas de la revolución o quién las plantaría. Solo me lo pregunto. ¿Quién las plantaría? La respuesta la tiene Podesta, en la revelación más importante de estos mensajes, porque muestra la determinación con la cual el equipo de Yari quiere acabar con las posiciones de la Iglesia que le molestan. Hemos creado Catholics in Alliance Forte Common God para organizar un momento como ese. Pero creo que ahora falta el liderazgo para hacerlo. Era el año 2012. Portada de la página web de Catholics in Alliance Forte Common God, Católicos en Alianza por el Bien Común, con su campaña promocionando las políticas de inclusión del Papa Francisco en Estados Unidos. Como todos los movimientos primaverales, continúa Podesta, creo que este tendrá que ir hacia arriba. Y cita a Kathleen Kennedy Townsend, la hija mayor de Bob Kennedy asesinado en 1968, como la persona a la que consultar al respecto. La contundencia del arzobispo de Filadelfia. Entre Bueno, pues aquí puede verse cómo todavía alguien del linaje Illuminati de los Kennedy, importantes figuras de la masonería británica, son consultados directamente por parte de Hillary Clinton, el equipo de Barack Obama, John Podesta, para emprender una revolución o un derrocamiento del Papa Benedicto XVI, que ahora sabemos que también habría tenido la colaboración de otras organizaciones o sectas pseudocatólicas como los Legionarios de Cristo, ligados a Carlos Slim, y Carlos Slim ligado al actor y productor de películas supuestamente católicas Eduardo Verástegui, que también aparece en fotografías con el expresidente Enrique Peña Nieto. Esta parte es muy importante, todas estas partes obviamente las vamos a compartir en los grupos de chat. Caitlin Kennedy Townsend, hija de Bob Kennedy, asesinado en 1968. Recuerde que los Kennedy fueron asesinados porque tenían negocios en oposición con otra mafia de los Estados Unidos. Los Kennedy se volvieron ricos durante el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt con la ley seca, traficando alcohol adulterado de corporaciones fuera de Estados Unidos como la canadiense Seagram a través de la frontera Estados Unidos-Canadá. Esos negocios, pues al parecer generaron por ahí algún conflicto de interés, además de que la élite internacional se planteó eliminar al presidente Kennedy, John F. Kennedy, porque le estorbaba al nuevo modelo que estaban tratando de implementar globalmente. Es también común ver que los Illuminati se destruyan entre ellos y tengan fuertes rivalidades. Si analizas lo que hacía el presidente Kennedy secretamente, sobre todo su depravación sexual, te darás cuenta que no era nada católico, pero que a comparación de los otros monstruos que hubo antes de él y después de él, pues parecía ser la criatura menos dañina o menos terrible que desfiló por la presidencia de Estados Unidos. Por eso es que
No es lo mismo, o sea, dentro de la misma élite te puedes encontrar personas que pueden ser incluso un poco más favorables, un poco, te puede dar un poco, un periodo de respiro, un tiempo de un poco de paz. La contundencia del arzobispo de Filadelfia. Entre las reacciones que han suscitado estos emails figura la del arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput. Recordando las elecciones de 2008, en las que resultó elegido Barack Obama, lamenta que los católicos estadounidenses ayudaran a elegir un gobierno que ha sido el más tenazmente hostil desde hace generaciones, a los creyentes, a la libertad religiosa y a las instituciones y preocupaciones religiosas. Pero todo puede empeorar, añade me refiero, por supuesto, a los emails respectivamente anticatólicos intercambiados entre miembros del equipo de la campaña presidencial demócrata de Hillary Clinton, difundidos esta semana por WikiLeaks. Monseñor Chaput concluye su artículo con una doble ironía. Por un lado, afirma que los católicos retrógrados que creemos en lo que enseñan las Sagradas Escrituras y la Iglesia, estaríamos muy agradecidos si el equipo de campaña de Hillary repudiase el contenido de esos mensajes. Y por otro, destaca las opciones choice que tienen los votantes cara a las elecciones presidenciales o un patán grosero y vulgar y que no respeta a las mujeres con un serio problema de autocontrol o una intrigante y mentirosa compulsiva con un ansia de poder que le ha durado toda la vida y rodeada de un misterioso equipo de intolerantes anticatólicos. Para ser una nación donde la decisión choice es como una religión de Estado no oficial, el menú para la cena es llamativamente pobre. Pincha aquí para conocer las indicaciones para el voto del arzobispo de Denver, Samuel Aquila. También para las mentes más curiosas voy a dejar a su disposición pues la lista en el sitio oficial de Wikileaks de Julian Assange de los 2500 correos anticatólicos de Hillary Clinton, John Podesta y Sandy Newman. Pues aquí tenemos The Podesta Emails, es la página desde donde tú puedes acceder a toda la información que acabamos de consultar. Es importante señalar que Wikileaks corre mejor en el navegador Tor para acceder a su base de datos. Estoy tratando de acceder a la información, pero lamentablemente me marca error. El documento está titulado como Inside the Vatican Open Letter. Tiene un peso el archivo de 4.05 megabytes. Es una pequeña carta, pero al momento de abrirlo, ya lo tengo. Lo abrimos y vemos este pequeño dossier. No es el documento que estábamos buscando. Como sea, ya tenemos copia aquí del contenido del correo. De aquí vamos a tomar solamente esta reflexión de Sandy Newman. Dice, tiene que haber una primavera católica en la que los mismos católicos pidan el final de la dictadura medieval, así se referían a Benedicto XVI, y el principio de una pequeña democracia, la secta sinodal que propone León XIV, que dice que la Iglesia no tiene la verdad, que la van a buscar en debates, en el que tiene que participar feministas, gays, para poder encontrar la verdad, porque la verdad no la vino a revelar Dios según su punto de vista. Pequeña democracia y respeto por la igualdad de género en la Iglesia Católica, o sea, sacerdotisas, está pidiendo sacerdotisas. Tal vez esta idea revela mi total incomprensión sobre la Iglesia Católica y el poder económico que ejerce contra religiosas y sacerdotes que cuentan con su manutención, etc. Aunque la idea no es absurda, no me siento capacitada para implicarme y no sé cómo podría plantarse las semillas de la revolución o quién las plantaría, solo me lo pregunto. Y ahí, bueno, pues ya supimos que estaban citando a una del linaje Illuminati, que es Caitlin Kennedy Townsend, de precisamente aquella famosísima dinastía política de los Kennedy. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos en Salamanca. Próximamente Fraccionamiento Sura en Celaya, con 2 circuitos tipo Domecq y Zenaida, con piscina, área de juegos, deporte al aire libre. Aquí te muestro parte de los interiores. Tu nuevo hogar te espera. Aceptamos Infonavit, Fobiste, créditos bancarios, Caja Popular Mexicana, pagos al contado. Para mayor información o concretar una cita, envía un WhatsApp al teléfono 461
143 44 59 461 143 44 59. Mónica Hernández, tu asesora de confianza, invita con toda la información que tú necesitas para decidirte a adquirir aquí tu nuevo hogar. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia necesita. Últimas Casas. En otros tiempos, con la censura en las redes sociales, les dirían que todo esto que les acabo de plantear se trata de una simple teoría de la conspiración, como lo inventó el organismo antecedente de la CIA, para desestimar cualquier otra teoría que involucrara a otros personajes intocables, a intermediarios de la CIA, en el asesinato del presidente John F. Kennedy. Pues esta es la nota importante, la nota destacable de este momento. La verdad siempre sale a la luz, así como también Wikileaks nos fue muy útil para saber las movidas narco del empresario Carlos Slim y por qué tiene tanto poder sobre Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto y Felipe Calderón, al que le impuso a Genaro García Luna. También lo peligrosa que es la secta de los Legionarios de Cristo, dirigida por el sacerdote pederasta Marcial Maciel Degollado, que en un momento quiso ser jesuita, pero los jesuitas no lo aceptaron. De modo que se alió fuertemente con el presidente socialista, con el priista Luis Echeverría Álvarez, socio del criminal Fidel Castro y de Lázaro Cárdenas, para acabar con aquellos jesuitas que no estaban del bando socialista, bajo el pretexto de que barrerían únicamente a los comunistas. Y precisamente es el periódico La Derecha Diario que pues está siguiendo los mismos pasos, los últimos movimientos del presidente Donald Trump con relación a Cuba, que probablemente sea liberada pues en los próximos días Cuba del comunismo, porque hay la confirmación por parte de un funcionario de que el presidente Trump va a retirar próximamente a otro dictador. Algunos están pensando que podría ser el criminal dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, pero otros piensan que el que debe de ser removido es precisamente Miguel Díaz-Canel, y sobre todo tomando en consideración que el secretario Marco Rubio es de origen cubano, pues sería comprensible que fuera este personaje. La Derecha Diario dice: el efecto Trump, el gobierno de Sheinbaum estaría reevaluando ahora sí suspender los envíos de petróleo mexicano a la dictadura comunista de Cuba ante potenciales represalias del gobierno de los Estados Unidos en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio América del Norte o el Tratado México-Estados Unidos-Canadá-TEMEC, según ha reportado la agencia de noticias de los Rothschild, Reuters. Bueno, pues ahora, últimamente los morenistas andan diciendo que se le está corriendo el plazo al empresario Ricardo Salinas Pliego para darle una fuerte suma de dinero al régimen de Claudia Sheinbaum. Y se nos estaría diciendo esto: bueno, pues Ricardo Salinas Pliego, sosteniendo un arma de fuego, sobre todo un arma de fuego clásica, dijo lo siguiente contra el cártel de Tabasco, o Morena, es lo mismo. Reiteró su lucha por la libertad y dice: vamos a seguir dando la batalla cultural en México, vamos a seguir dando la batalla cultural por un mejor México, que el cártel de Tabasco no siga destruyendo el país y robándonos impunemente. No se dejen, es el llamado de Salinas Pliego. También es motivo de escándalo Hugo Aguilar Ortiz, pues bueno, porque ahora tiene una camioneta blindada Cherokee que tiene un valor de más de $1,000,000, más el costo del blindaje. Y también esta mujer que es Geraldine Ponce, que fue durante mucho tiempo señalada como una amante ocasional del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el narcodictador que sigue manipulando nuestro país. No es presidente, pero es dictador. Se compró una casa valuada en más de 32 millones de pesos en el fraccionamiento Arboledas de Tepic, Nayarit, en mayo 2025, pese a ganar oficialmente declaración patrimonial 620,000 pesos anuales. Esto lo informó el periódico La Nota de Tepic. ¿De dónde pudo pagar una casa así?
La salinista, la Carlos Salinista Altagracia Gómez, una de las muchas empresarias multimillonarias que fueron construidas durante el salinato como Carlos Slim, pues fue al Foro Económico Mundial a presumir su diadema con diamantes y a dar declaraciones en las que se repite únicamente el discurso falaz de Claudia Sheinbaum, a pesar de la severa crisis económica que enfrenta nuestro país. Esta señora, por cierto, está recibiendo millones de pesos robados a México en subsidios por parte de Claudia Sheinbaum para su empresa de maíz Minsa. Altagracia Gómez asistió al Foro Económico Mundial, La Oligarquía del Mundo, donde se entrevistó también con Alexander Soros. Vistiendo un atuendo, dice que parece ridículo, parece un disfraz. Es que esta señora acostumbra a vestirse de ese modo, acostumbra a vestirse con esta ostentación porque se presenta como si fuera una especie de princesa, según ella en su imaginación. We're excited to be here. Dice When estar President aquí. Sheinbaum La started her presidenta campaign Claudia in Sheinbaum en su November campaña en 2023, noviembre had 2023 three main tenía priorities tres on the prioridades regional principales economic sobre el development desarrollo and económico nearshoring regional side. y On the por one otro hand, lado she realized that there was a need to se dio cuenta reimagine que or era transform necesario the reimaginar, relationship that transformar private la initiative, relación, la iniciativa academics, privada and con government had of académicos y el working gobierno, together. And she de created this trabajar business. juntos. ¿Saben quién conforma el consejo empresarial de Claudia Sheinbaum? Del narcoempresario Carlos Slim y su hijo Carlos Slim Domit, que fue acusado de asesinatos rituales, torturas y cosas terribles por Gabriela Rico Jiménez, una víctima de control mental, en el 3 de agosto del año 2009 en Monterrey, Nuevo León. También se le conoce como el charal a este sujeto. Advisory Council that I chair. Y esta nueva relación con los empresarios que estableció Andrés Manuel López Obrador se basa en la extorsión, en el charolazo. Cuando decía que los invitaba a comer tamales de chipilín era para extorsionarlos. That is part of the economic. Primero los extorsionó pidiéndole millones de pesos para comprar supuestamente boletitos para la rifa del avión presidencial, un avión que era propiedad del Estado mexicano, de nosotros, del pueblo de México, y que Andrés Manuel López Obrador dijo haber rifado y posteriormente malbarató con el gobierno de Tayikistán, lo cual implica dos fraudes. Economic cabinet and that works very closely together to Trabaja to muy de set cerca industrial para establecer policy la that can política not industrial y only no solo spike pueda growth aumentar and shared la prosperity. The prosperidad. second thing, or La her segunda second cosa, conviction, su was that segunda condena Mexico era lo needed que not only México a necesitaba government no plan solo for un plan investment and gubernamental for growth, de but inversión, de a country crecimiento, plan that had a long-term vision of where we wanted to be and how. De lo que nos estamos dando cuenta es de que pues Altagracia Gómez se presentó en dicho foro y pues realmente es una voz ociosa, es un discurso vano, porque todos los que están en el Foro Económico Mundial tienen acceso a agencias de investigación especiales que les pueden dar todos los indicadores económicos y les pueden informar realmente de cómo es la situación interna de este país, en el cual tuvimos un crecimiento lamentable que ni siquiera llega al 1%. How do we get there? Not only with the infrastructure enablers, ports, freight trains, trenes de carga, cross-border transit tránsito. and whatnot, they give us. Altagracia Gómez ahí le faltó mencionar el tren interoceánico construido por el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Bobby López Beltrán, que se descarrila y mata a 14 personas, en especial 2 niñas, 2 menores de edad, las cuales han sido borradas porque Claudia Sheinbaum exigió que los medios de comunicación no transmitieran el dolor de estas familias. More competitiveness, an infrastructure that gives you welfare, right? Schools, et cetera. And that all of these should be in one grand plan that had very specific KPIs. And that was Plan Mexico. She presented Plan Mexico exactly 1 year ago. Plan Mexico is a plan that was built with private initiative, with the academics in Mexico. It has 13 goals. The first one, the last one are probably the most general and the most ambitious. We want to be one of the top 10 economies in the world. We're currently number 12. And we want to be a country with less poverty and less inequality. The past 6 years, policies, particularly the raise in minimum wage, have gotten 13.
Presumió el aumento del salario mínimo, que es una política que destruye el valor económico del peso mexicano. De hecho, es un reflejo de que hoy se compra menos con más pesos mexicanos, lo cual quiere decir que el peso está perdiendo valor. 13 million Debería de ser, no se debería de ajustar el salario mínimo y sin embargo el trabajador debería de poder comprar más con un peso revalorizado. people out of poverty in Mexico. Fue un desastre la participación de Altagracia Gómez, multimillonaria dueña de Minsa, en el Foro Económico Mundial. No tiene evidentemente nada que aportar, pero su presencia refleja que ella es una de las oligarcas de este cártel, ¿no? Que podemos encontrarlo como de estos empresarios que tienen algunas veces funciones como gubernamentales, como gerentes de este régimen que está desmantelando el presidente Donald Trump. Migrantes ilegales nos están tratando de robar el territorio mexicano con la complicidad de la doctora Claudia Sheinbaum, además de aquellas casas para delincuentes venezolanos del cártel Tren de Aragua que mandó a construir en la colonia obrera de Azcapotzalco. También tenemos este caso. Resulta ser que los consulados mexicanos en Houston y Costa Rica detectaron casos de ciudadanos cubanos que tienen actas de nacimiento mexicanas. No son falsas, son expedidas de manera irregular sin cumplir con los requisitos para obtener la nacionalidad mexicana. Claudia Sheinbaum está dando de alguna forma, mediante corrupción, el pago de alguna extorsión a estos ciudadanos cubanos, actas de nacimiento como si fueran mexicanos. Se revela también que una prima de Andrés Manuel López Obrador, no me refiero en este caso a Felipa Obrador, que recibió millones de pesos de Pemex, en este caso me refiero a Manuela Obrador. Bueno, pues Manuela Obrador, que es también de origen español como Andrés Manuel López Obrador, se acaba de comprar con los impuestos de los mexicanos, de todos nosotros, una camioneta de lujo de la marca Audi, valuada en 1 millón de pesos. Así lo reveló un importante periodista. A ver para cuándo nosotros tenemos una camioneta de esas, ¿no? Yo creo que sí vale la pena comentar esto porque ya lo han sepultado en el olvido y es que muchas veces las revelaciones importantes de la prensa no te van a salir en la televisión y a veces lo más importante, la revelación más relevante, más decisiva, sale, no es retomada por los medios, tú no te enteras y sigues escuchando distintas narrativas como si esto nunca se hubiera descubierto. Bueno, pues el narcoproductor de series Epigmenio Ibarra, que hacía los spots de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari y ahora es parte de la mafia de Morena, Epigmenio Ibarra, un guatemalteco, que presume de que lo rozaban las balas, siguiendo a las guerrillas terroristas de FARC en Colombia, pues ligan a Epigmenio Ibarra con Neurona Consulting, empresa acusada de desviar recursos a Morena. Neurona es una empresa mexicana que, según la información, ha funcionado como fantasma y desviando recursos a otras empresas mexicanas. Así lo reveló el periódico español El Confidencial, que señaló como referencia a la empresa Neurona, que se utilizó por el productor de cocaína Evo Morales para triangular dinero a través de distintos bancos mexicanos, al español Pablo Iglesias, que sabemos que también colaboraba con la dictadura islámica del Irán. Ha funcionado como una empresa fantasma para desviar recursos de empresas mexicanas a distintos partidos de extrema izquierda. Neurona habría operado como un vehículo para mover fondos públicos de España hacia el entorno de López Obrador. Asimismo, la investigación menciona que la empresa estaría ligada a procesos electorales en Bolivia y en España, y también asuntos afines con partidos políticos en México. De acuerdo con la información, Neurona Comunidad es una filial de Neurona Consulting, sociedad anónima de capital variable, cuyos socios cercanos son colaboradores de Epigmenio Ibarra, el narcoproductor de series del Señor de los Cielos, de todas esas series que transmiten en el 9, de Argos Comunicación, que declaró en quiebra para no pagar el préstamo de millones de pesos que le dio Andrés Manuel de Bancomex.
Al respecto, Contrapeso Ciudadano, los colaboradores de Pigmenio Ibarra serían César Hernández Paredes y Gustavo Aguado Butanda, que antes colaboraban con Televisa. Hernández Paredes es socio de la empresa, mientras que Aguado Butanda es propietario de la marca Neurona. Cabe destacar que hasta ahora no existe una declaración oficial, tampoco un posicionamiento sobre si estos hechos serán investigados en el país. No fueron investigados. Recordemos que Pigmenio Ibarra es alguien muy cercano a López Obrador, quien le ha perdonado impuestos por 3.3 millones de pesos a Argos Televisión. Esto lo leíamos aquel tiempo de noviembre 2024. Pues bien, por el momento no hay nada más que decir. Gracias por tu atención y seguimos en contacto. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta, compartir y comentar este video si ha sido de tu interés, si ha sido de tu gusto. También te recuerdo que puedes hacerme llegar tus comentarios, ya sea en la caja de comentarios de este video, pero también a través de mis distintos canales de comunicación, a través de mi teléfono celular, en WhatsApp para contratar anuncios, para también enviar comentarios al 55 60 78 99 28. En Banco Azteca, donativos a la cuenta número clave 88 02 13 02 15 88 61. Y BBVA, número clave 012 180 004 554 046 220. Dios te acompañe. Hasta la próxima. Nos seguimos, si Dios sí lo quiere, bueno, pues seguiré haciendo esta clase de programas con esta misma dinámica.